Bien, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos desde la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Las y los recibimos nuevamente para nuestro cuarto y último encuentro de esta capacitación, Los rostros invisibles de nuestra historia, en el marco de la muestra Prisioneros de la Ciencia. Les voy a comentar brevemente de qué trata, cómo está estructurado este último encuentro. En primer lugar, vamos a escuchar al profesor Ángel Harman, que ya inmediatamente lo va a presentar Mariela Sato, y luego de la exposición del profesor Harman y los comentarios y las preguntas que puedan surgir a partir de sus palabras, vamos a hacer un recorrido, el primer recorrido por la muestra, propiamente por la muestra Prisioneros de la Ciencia, de la mano de la licenciada Karina Oldani. Así que, nuevamente, gracias por acompañarnos en esta capacitación y, sin más, le voy a dar la palabra a la profesora Mariela Sato, que va a presentarlo a Ángel. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bien, vamos con nuestro invitado del día de hoy. Ángel Jesús Harman nació, vamos a leer brevemente su historia, que evidentemente es muy fructífera y larga, pero vamos a hacerla resumida. Nació en Rosario del Tala hace poco tiempo. Cursa la escuela primaria y el ciclo básico en su ciudad natal. A su vez, luego es interno de la Fraternidad en Concepción del Uruguay. Y finalmente se recibe de profesor de Historia y de Maestro Nacional en la Escuela Normal Mariano Moreno de Concepción del Uruguay. Actualmente reside en la provincia de Chaco y ahí ha trabajado como docente de nivel secundario en 4 escuelas, tanto de Resistencia como de un poblado llamado La Verde. Y en cuanto a sus antecedentes, es coautor de un libro titulado El río Uruguay en blanco y negro, con fecha de 1975, y bueno, es el autor del libro que lleva como nombre nuestra capacitación, Los rostros invisibles de nuestra historia, que aquí les estoy mostrando en pantalla. Es una edición en colaboración entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Vicegobernación de la provincia del año 2010. Dentro de sus artículos se destacan algunos titulados Los aborígenes reclamaban sus derechos como hombres, del año 1975, editado en una revista de Colombia; Guaraníes misioneros en Misiones, editado en la revista SER del año 1977, hallazgos arqueológicos en la cuenca del río, en la cuenca media del río Negro, también del año 1979, y otros como Gauchos o Paisanos, Labradores, Peones y Campesinos en Entre Ríos, del año 2012, editado en la revista La Histórica de la Vicegobernación de Entre Ríos. Y después también el Congreso de Oriente o Congreso del Arroyo de la China, una publicación realizada para el diario La Calle de nuestra ciudad. Bien, Ángel, voy a apagar mi micrófono y te cedo la palabra. Acordate de encender el tuyo. Genial. Buenas tardes para todos, todas, todes. Bueno, les cuento cómo empezó esto. En 1970 o 71 yo cursaba de profesorado y había una pregunta que no tenía respuestas, que era, ¿qué pasó con los indígenas de Entre Ríos? Terminé el profesorado sin saber qué había pasado con los indígenas de Entre Ríos. Algunos profesores, cuando le pregunté sobre el tema, me decían, mirá, no fueron importantes y fueron exterminados a mediados del siglo XVIII. Incluso
escribieron lo que voy a leer en una reseña de Historia de Entre Ríos. Escribieron lo siguiente: la población en Entre Ríos, como en todo el país, se divide o agrupa en sectores por afinidades económicas, culturales o profesionales. Son categorías abiertas y móviles. La población entrerriana es íntegramente blanca. No hay mestizos. Los últimos indígenas fueron exterminados en el Cerro de la Matanza en 1749. Es netamente europea con mayoría latina. Bueno, cualquier caminador de las ciudades, como fui yo por razones, primero la niñez, como todo chico recorre su pueblo chico y los alrededores, y después trabajando en Concepción de Uruguay, veía que no todos eran europeos o descendientes europeos, que había otra gente. Y por eso era mi pregunta, ¿qué había pasado con los indios y si había habido mestizaje? Y me acordaba de algo de la escuela primaria. En tercer grado, la maestra de una escuela primaria de la provincia de Entre Ríos, un día nos estaba hablando de los indios, porque así se decía indios o nativos de Entre Ríos, y de repente una niña, una compañerita, se levantó y dijo: mi abuelo era indio. Y nos sorprendió a todos, porque yo nunca había escuchado a alguien que dijera que tenía un pariente o antepasado indígena. Eso debe haber quedado en mi mente, porque después empecé a la búsqueda. Primero lo intenté haciendo algo de teología sin mucha preparación, ahí en unos médanos de Concepción del Uruguay, y después, en el año 75, me encontré con un señor que tenía mucho conocimiento sobre los archivos parroquiales y le pregunté si alguna vez él había visto en la documentación del archivo parroquial la presencia de indios. Me dijo: indios, cualquier cantidad. Cuando vos quieras, venite. Ese señor era don José Augusto Nadal Sagastume. Esperé un año hasta que me terminé la última materia, y en julio de 1976 empecé a buscar esos desaparecidos de la historia de Entre Ríos. Y fui descubriendo, yo buscaba en realidad charrúas, y empecé a encontrar, más que nada, primero y principal, guaraníes, y decía indio de las Misiones, o indios del pueblo de Yapeyú, o indios del pueblo de Santo Tomé, o del pueblo de San Carlos, etcétera, etcétera. A veces decía indio de esta parroquia o indio de esta jurisdicción, nada más. Y por ahí pasó mucho tiempo, que fui 3 meses seguidos, todas las tardes iba a la parroquia, al archivo parroquial. Empezaron a aparecer africanos y charrúas. Pocos, pero eso era lo que más me sorprendió, porque aparecieron finalmente los charrúas, bautizados. Bien, cuando logré reunir bastante material, trabajé 10 años, porque la capilla se inicia antes que se funde la villa, es decir, la villa de Concepción de Uruguay se fundó en 1783 y la capilla se había fundado 2 años antes. Hasta que viene Rocamora y reúne al vecindario disperso en los campos entre el arroyo, actual arroyo, bueno, ya me acuerdo, en ese momento se llamaba Arroyo Largo del Cordobés, el que separa a Concepción de Uruguay del departamento Colón. Y al sur el arroyo del Tala. Entonces
vecindario disperso es reunido. Y dice Rocamora que en toda la región, porque había primero recorrido el Nogoyá, había recorrido Gualeguay, Gualeguaychú, dice, hay X cantidad de ranchos de blancos y otra tanto de naturales y mulatos. Es decir, esa es la gente que él reunió para fundar las 3 villas, porque no fundó todas las que había pensado, sino fundan las 3 villas, Gualeguay, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Bien, ese fue el trabajo que yo hice. Cuento esto porque siempre hay un comienzo, es decir, a veces el estudiante lo hace por la guía de un profesor o porque le interesa un tema, entonces elige el tema y elige quién lo dirija. En el caso mío fue todo así, de a poco, a los ponchazos, dicho en criollo. Claro, trataba de buscar bibliografía. La bibliografía que teníamos en ese tiempo era la de los etnohistoriadores entrerrianos y de otras provincias, y poco material que llegaba, porque todavía no era, o principiaba recién Concepción de Uruguay a ser una ciudad universitaria, así que en general había mucho de divulgación y poco libro de investigación. Menos de Entre Ríos, menos. De lo que menos sabíamos los estudiantes de profesorado era de historia de Entre Ríos. Tampoco de historia regional, porque mucho después de recibido tuvimos que empezar a buscar de alguna forma material para conocer las provincias, la historia de las provincias cercanas, Santa Fe, Corrientes, Misiones, la banda oriental del Uruguay, etc. Digo esto porque seguramente ha de haber gente de otras provincias y quiero explicar por qué ocurren estas cosas así. Había mucho material y no había conexión, había poco material, digo, y había poca conexión con el resto del país por la clase de materiales. Aparte por lo centralista, que en la Argentina era más seguro encontrar bibliografía sobre la historia de Buenos Aires que del resto de las provincias. Aún Entre Ríos era una especie de isla, faltaban las conexiones hacia el sur con Buenos Aires y hacia el este con la República Oriental del Uruguay. Bien, y ahí fueron apareciendo estas personas, y lo que yo hice fue tratar de hallar material bibliográfico que me sirviera de apoyo. Lo único que pude hacer fue publicar un artículo en la revista CERC del profesorado sobre guaraníes misioneros en Entre Ríos, porque lo que había encontrado también en las bibliografías así dispersas era que no solamente en Concepción del Uruguay había guaraníes de las misiones, sino que también las había en toda la costa oriental entrerriana, pero también en el interior, incluido hasta Paraná y el noroeste de la provincia. Bien, pasaron muchos años, pasaron 30 y pico de años. Yo hacía bastante ya que vivía en el Chaco, y entonces empecé a completar. Primero me llegó material, una fotocopia del censo de 1849, solamente la parte correspondiente a Concepción del Uruguay. Tenía una fotocopia del censo de 1820, correspondiente también a la parte de Concepción del Uruguay. Pero en el censo del 49 se completó porque tenía gran cantidad de vecinos africanos o afrodescendientes. Entonces yo dije, acá tengo 3 artículos para completar lo que falta.
Tal vez me olvide de algo más. Bueno, y tenía lo que había conseguido en el archivo parroquial allá en el año 76, y yo estoy hablando ahora del año 2006, cuando empecé a organizar estos artículos. Y finalmente, por internet conseguí el libro de matrimonios primero, segundo y tercero de Concepción. Así que tenía un poco de bautismos, 2 censos y el libro de matrimonios. Y así es que armé esos 3 artículos con los que se hizo el libro Los rostros invisibles de nuestra historia. Invisibles por 2 razones. Uno, porque nadie se había interesado, por lo menos eso es lo que yo vi, nadie se había interesado ni por los indígenas que convivieron en estas villas, que después fueron ciudades, que convivieron con la población hispano-criolla, y tampoco había fotos. Cuando en nuestras ciudades se publicaban, por ejemplo, muchas biografías de caudillos militares, biografías de hombres de la élite, de políticos, historias político-institucionales e incluso genealogías que siguen publicándose en los últimos años, genealogías de la élite. No aparecía ni una foto de nadie de raíz indígena o africano. Entonces fui a hablar con uno de los fotógrafos de Concepción del Uruguay, y un fotógrafo que tenía una buena colección. Le dije, bueno, ¿tenés fotos de donde aparezcan negros, de los que trabajaban en el puerto? Dijo, mirá, yo he visto, pero no tengo. Y nunca las han publicado. Entonces él me empezó a contar los que él conoció en su juventud, entre los años 40 o 50. Entonces dije, bueno, ya que no hay fotos, voy a entrevistar a los pocos conocidos que tengo. ¿Qué me pueden decir? Conocidos, personas que nacieron entre 1900 y 1930. A esos entrevisté. Entonces me fueron dando datos sobre africanos, por ejemplo. Así que eso fue un poquito lo que me ayudó a completar el trabajo. Bien. De los charrúas, yo voy a leer algo, porque los charrúas que aparecían en estos archivos, en el archivo parroquial, aparecían personas que el cura identificó como indios, en otros casos puso indio charrúa, y en otro caso india minuana o indio minuano. Yo no sé si se escucha o tengo que parar acá. Venís re bien, Ángel. Bueno, ustedes háganme una seña. Bien. Los charrúas bautizados, el mayor número es entre 1794 y 1801. Y después no aparece nadie más anotado hasta que en 1821 aparece una mujer minuana. Y decían así los datos. Por ejemplo, en los primeros 6, 7 años se bautizaron 35 charrúas y 3 minuanes. Después, por ejemplo, una niña minuana recién nacida y 2 mujeres charrúas en 1821. En total se bautizaron párvulos de 1 a 6 años, 13 párvulos. 8 niños charrúas y un minuán de entre 7 y 11 años. Jóvenes de 12 a 16 años, fueron bautizados 3. Adultos, 2 charrúas y un minuano.
sin determinar la edad, 7 personas de origen charrúa y un minuano. De los identificados como charrúa, 19 eran varones y 16 mujeres. 11 niños figuran como hijos de padres infieles. Un niño fue anotado como traído, una niña minuana traída de la gentilidad. Y otro es de padres desconocidos. Lo que más me llamó la atención es que si habían desaparecido, ¿cómo aparecían de golpe? 11 años después de fundada la villa. Pero aparte, figura 1 o 2 recién nacida y otro traído de la gentilidad, es decir, de donde viven sus familiares, los gentiles, es decir, los no bautizados. Entonces yo pensaba lo siguiente: o han sido capturados en alguna campaña militar, lo cual no era muy seguro, pues sí se hicieron campañas militares por esos años, pero en el interior norte de la actual República Oriental del Uruguay. Y lo otro podía ser que vivieran cerca, por eso había 1 o 2 niñas recién nacidas. Y eso hasta hoy no lo he podido determinar. Hay algo que es tradición oral, que lo escribió Lorenza Mallea en Las Mallas del Viaje, cuenta que según tradición lugareña de Concepción del Uruguay, al oeste, suroeste de la ciudad, cercano a donde hoy está el regimiento, había como una especie de lomada, un cerrito, y ahí había una toldería de indios. De ser cierta esa tradición oral, ahí entendería yo la presencia de estos indígenas bautizados en la villa. El otro problema con el que uno se encuentra es que no todos los curas que bautizaban tenían formación. Algunos eran europeos, otros tenían experiencia americana, algunos, por ejemplo, que habían estado en las misiones jesuíticas, cuando anotaban, preguntaban bien de qué lugar sos, y anotaban el pueblo de donde eran oriundos. Y anotaban bastante bien la pronunciación del apellido guaraní. Ahora me pasé al bando de los guaraníes y explico por qué. Porque en el tema de los charrúas, yo no tengo mucho por decir, sino esto que encontré documentalmente y es lo único que hay. Cuando paso a los guaraníes de las misiones, es muy interesante por la cantidad de bautismo y la cantidad de casamientos. Y lo otro notable es que la mayoría conservaba el apellido guaraní. A tal punto que el ayudante del cura, José Tayuaré, figura en casi en muchas partidas, sale de padrino del niño bautizado o en algunos casos de la pareja que contrajo matrimonio. Dicho sea de paso, don José Tayuaré se casó 3 veces, ahí aparecen las partidas de matrimonio. Quedó viudo y se casaba. Y otra señora que aparecía era Ana María Paracatú, muchísimas veces. En los primeros bautismos, Ana María Paracatú figuraba muy distante de esta parroquia, posiblemente en la zona al norte del Palmar. Y después aparece en muchos actas de bautismo acompañando o saliendo como madrina. Y eso me hizo pensar que
así como José Tayuaré, Ana María Paracatú, tiene que haber sido una persona considerada en la comunidad. El otro hecho es que en el censo de 1849, que fue un poco más preciso que el de 1820, porque en el de 1820 no dice bien con claridad en qué parte de la villa están asentadas las personas, pero lo confirma el del 49 porque va diciendo en qué cuartel están asentados. Entonces, los guaraníes de las Misiones, la mayoría están en el tercer cuartel, es decir, hacia el este y sur de la ciudad actual de Concepción del Uruguay. Y los ranchitos, la mayoría, uno al lado del otro, cercanos. En muchos casos figuran como propietarios, porque el escribiente o el censista, que era conocedor, vive en su propiedad. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cuándo perdió la propiedad? Eso no lo sabemos. Eso es un tema para investigar. Yo tengo una sospecha, pero es una sospecha nada más. Representaban en el censo de 1820 un 10% o 12% de la población. Eran guaraníes de las Misiones. Ahora uno dice, ¿cómo llegaron los guaraníes de las Misiones? Y ahí nos han servido mucho los trabajos de Erich Poenitz y de Alfredo Poenitz, que trabajaron sobre el poblamiento al sur del Miriñay y sobre la población de Concordia antes de la fundación de la ciudad de Concordia. Y entonces, gracias a ellos, sabemos que cuando entra en crisis los pueblos de las Misiones, después que son expulsados los jesuitas, empieza a haber un malentendimiento entre los administradores laicos y los sacerdotes franciscanos que reemplazaron a los jesuitas. Hay una sobreexplotación de los indígenas y empieza la huida de a miles. Y eso lo notan los cronistas, los viajeros, los geógrafos, como Gonzalo de Doblas, que se están desparramando, dice, en terrenos de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires, La Bajada, Arroyo de la China, etc. ¿Y por qué dan a esos nuevos territorios de ocupación, lo que llaman los historiadores el nuevo litoral? Porque hay buenos salarios y hay posibilidad de ocupar tierras gratis o con permiso de los respectivos cabildos. Así que se fueron asentando al sur del Miriñay familias guaraníes que habían obtenido de las autoridades, primero de Yapeyú y después del virrey en 1800, fueron liberados del régimen de comunidad. Es decir, ya no tenían la obligación de trabajar en sus pueblos, en el Abambaé y en el Tupambaé, que eran las tierras de la iglesia, el Tupambaé, el Abambaé, el terreno propio que el indígena cultivaba para sí y para su familia. Entonces empiezan a poblar y van entrando al noreste de Entre Ríos, se van extendiendo hasta el Yeruá, que era la jurisdicción que le correspondía al cabildo de Yapeyú. Pero después pasan el Yeruá, el Palmar, e ingresan al territorio de la futura Villa de Concepción de Uruguay y van bajando hasta Gualeguaychú y Gualeguay. Es así más o menos el proceso. Es decir, cuando Rocamora llega, se encuentra no solamente con los hispano-criollos, sino que con una cantidad de familias guaraníes de las Misiones. Y como esta es gente con experiencia, porque en las Misiones habían aprendido todo tipo de artes, y aparte eran buenos labradores, buenos agricultores, los invita a que
se acerquen a poblar esas villas. Y es así como lo hacen estos pobladores guaraníes. Por eso, cuando en nuestras provincias se habla el Día del Agricultor y se piensa en un rubio procedente de Europa, en realidad los primeros agricultores fueron esta gente. Y después los afro y afrodescendientes, que también algunos se dedicaron a la labranza. Es decir, no es que la agricultura apareció de golpe con la inmigración masiva, ya había agricultura. Es como ocurrió en el noroeste argentino desde varios centurios o milenios o en otras regiones del territorio. Bien, pero ¿qué pasa? Después que se va Rocamora empieza a haber problemas con los alcaldes y los expulsan de las tierras que les habían dado, que les habían otorgado de palabra, pero porque así fue todo, al principio fue todo de palabra. Hay una rebelión de estos indígenas en 1785, hay un gran levantamiento, muy interesante, porque incluso se los acusó el cura de Gualeguay al que encabezaba a los indígenas, que no era un indígena, sino que era un criollo, posiblemente mestizo, de Corrientes, que hablaba guaraní, entonces se entendía y lo eligen como líder. Lo trata de tupamaros, es decir, partidarios de Tupac Amaru. Hacía 4 años que había ocurrido el movimiento de Tupac Amaru. Bueno, son reprimidos, Méndez termina la cárcel, muere, hay una acusación contra Rocamora por esa muerte, y encontré un dato interesante que da Julio Yerencián, que trabajó más que nada sobre las artes de Gualeguaychú. Había un indígena que yo lo encuentro, el acta de matrimonio en Concepción de Uruguay. Esteban Aidí era músico de 2 o 3 instrumentos, y hacen lo que hoy llamaríamos un allanamiento, porque él estaba complotado con los que se habían rebelado, y dice que encontraron vacía su casa porque se había ido a dar un concierto a Paysandú. Un concierto de música. Era músico, y en Paysandú también había guaraníes, porque Paysandú y Salto se pobló con guaraníes de las Misiones, justamente procedentes de Yapeyú. Y había buena cantidad de músicos, así que se había ido, habrá hecho el cuento, yo me voy a Paysandú, y se fue el hombre. Bueno, ese conflicto termina y los indígenas quedan en la región igual, trabajando. Muchos trabajaban en las islas como peones en las carbonerías, porque las islas de esta zona de Concepción de Uruguay abastecían de carbón y de leña a Buenos Aires. Buenos Aires en esa época tenía muy pocos árboles, así que era uno de los empleos. Los otros era de labradores, de artesanos en las villas o de músicos. Yo, en el censo de 1820, en una población que tenía 1.500 habitantes, había 3 músicos guaraníes de las Misiones, los 3. Bien, ahí puedo dejar, si quieren ustedes, con el tema de los guaraníes de las Misiones, que cumplieron un rol muy importante en nuestras provincias. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, Ángel, seguí. Fueron incorporados a partir de 1810 a los ejércitos, y por eso que uno en los censos no ve que figuren soldados. En los hispanos criollos censados figuran muchísimos, son soldados. En los censos no, la mayoría está en campaña.
se van a incorporar a los ejércitos de Artigas, porque había un núcleo muy fuerte de guaraníes de las Misiones en Mandisoví. Mandisoví fue un centro de reacción contra las avanzadas porteñas. Buenos Aires siempre trató de dominar primero a Corrientes, pues hubo problemas con algún gobernador de Corrientes que lo traicionó a Artigas, que fue Genaro Perugorría, pero hubo muchos partidarios de Artigas, así que hubo movilización de tropas con muchos hispanos criollos y con muchos guaraníes de un lado y del otro. Y del lado que es favorable a los porteños, hubo un guaraní misionero que había estudiado primeras letras, que fue después el futuro gobernador de las Islas Malvinas, Areguatí. Ese se enfrentó con los favorables Artigas, con Domingo Manduré, un tipo de mucho prestigio en toda la zona aledaña a Mandisoví, y hasta que finalmente los echaron, a los pro-porteños. Pero también hubo levantamiento, toda esta gente levantó, sublevó a los partidarios de Concepción de Uruguay y lograron expulsar al gobernador que había designado Buenos Aires en 1814, cuando Buenos Aires, el director supremo crea la provincia de Entre Ríos, la provincia de Corrientes, para tratar de quitar la influencia de Artigas. No tuvieron éxito estos gobernadores, tuvieron poco menos de 6 meses y para 1815 ya no estaban. Es decir, 1815 el dominio artiguista en la región era pleno, en Entre Ríos, en Corrientes, en Santa Fe incluso, por unos meses, hasta principios del 16 en Córdoba. Así que a los lugares donde había que ir a sostener el ideal confederativo de Artigas, iban soldados hispano-criollos, guaraníes de las Misiones y africanos. Y ahora salgo un poquito del tema de los misioneros para entrar a los africanos. Si bien las villas las 3 villas que yo nombré, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción de Uruguay, en principio se fue poblando con criollos más bien pobres, procedentes de la costa del Paraná. ¿Qué eran esos criollos? Porque siempre se los pinto como blancos, y eran en realidad mestizos, descendientes de los primeros santafesinos, que eso es otra cosa que siempre se olvida de decir en las escuelas cuando se enseña historia regional, es que hay que recordar que Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes, más Concepción de Bermejo, que después desapareció, se fundó mayoritariamente con mestizos y con nunca más de 6 a 10 españoles peninsulares, mestizos de madres guaraníes. Y esos después formaron la élite de los respectivos poblaciones, de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Siempre dentro de esas poblaciones había un sector que llegó tarde al reparto de tierras, porque el reparto de tierras, por ejemplo, Santa Fe, le hizo Garay, Hernandarias y los descendientes de Hernandarias, los descendientes de Garay y los jesuitas. Se repartieron todo Entre Ríos, con tierra de frente al Paraná y fondos hacia el Uruguay. Algunos creyeron que esos fondos eran hasta el río Uruguay y se apropiaron de todo. En realidad eran unas leguas en dirección al Uruguay. Bueno, eso trajo muchos conflictos. Entonces quedó una cantidad de criollos pobres viviendo en la costa del Paraná, y cuando se abre, digamos, después de las campañas contra los charrúas, que ya no había más resistencia indígena
de mucho de cuidado, es que empiezan a avanzar esas familias desde la costa del Paraná y van poblando lo que hoy es Nogoyá, el departamento Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción de Uruguay. Así se extienden. Y después, desde Concepción de Uruguay hasta el límite con la jurisdicción de Yapeyú, es decir, hasta el arroyo Yeguá. Esa va a ser la expansión hacia el oeste, hacia el este de Entre Ríos. Yo tengo que recordar que hay gente que no es de la provincia de Entre Ríos y que estoy sin mapa, estoy sin nada, acá estoy hablando de memoria. Tenía unos mapas, pero bueno, no se van a ver acá. Si alguien no entiende, después cuando hagan las preguntas vamos a ver qué es lo que podemos explicar. ¿Sí? Bien, esas familias, algunos pocos, empezaron a traer esclavos, esclavizados, especialmente los que venían ingresando desde Buenos Aires, también en busca de tierras que obtenían por acuerdos o amistad con las autoridades virreinales. Algunos de la élite porteña conseguía, decían, tantas leguas de tierra en ese nuevo territorio que después se iba a llamar Entre Ríos. Entonces empiezan a ingresar. E ingresan con esclavizados. ¿Por qué? Porque traen ganado, más el ganado existente en Entre Ríos, que habían traído 200 años atrás los santafesinos, era lo que más interesaba, la existencia, la gran existencia de ganado que caracterizó la provincia de Entre Ríos. Ese ganado, debo recordar, fue el que atrajo a los charrúas de la banda oriental a cruzar a territorio de Entre Ríos. Porque los primeros cronistas del siglo XVI no los mencionan los charrúas en Entre Ríos. Recién en el siglo XVII, y especialmente en los mapas confeccionados por los jesuitas, empiezan a aparecer los charrúas. Han aprendido lo mismo que pasó con los indígenas del Chaco. A fines del siglo XVI han aprendido a utilizar el caballo y de cazadores pedestres se transforman en cazadores a caballo y empiezan a recorrer leguas de territorios. Los cazadores del Chaco a caballo, es decir, los llamados guaycurúes, avipones, mocovíes, luego los tobas, empiezan a avanzar sobre las ciudades fundadas en el Tucumán hacia Santa Fe, o cuando era posible cruzar a saltar hacia el lado de Corrientes. En alguna ocasión, estos miran la movilidad que daba el caballo indígena del Chaco, van a entrar a la jurisdicción de Santiago del Estero y de Córdoba en sus ataques para arrear ganado especialmente. Y los charrúas van a hacer exactamente lo mismo. Empiezan a arrear ganado. El ganado para ellos era de nadie, no tenía propiedad, andaba suelto por los campos. Lo mismo van a hacer con los ganados que los jesuitas habían puesto en sus estancias al oriente del río Uruguay, es decir, lo que hoy es el sur de Brasil y el norte de la República Oriental del Uruguay. Tierras muy ricas en ganado, así que hay una gran movilidad de estos pueblos indígenas. Lo mismo que va a ocurrir con los de la Patagonia. Una vez que adquieren el caballo, con los de la Pampa y Patagonia, perdón, también empiezan a tener movilidad, a actuar sobre las fronteras. Y los blancos a reprimirlos, porque dicen, esos territorios donde están esos ganados son nuestros, los ganados son nuestros. En realidad, si uno lo piensa, desde el punto de vista indígena, ¿qué iban a hacer? ¿De quién? No tenían propiedad. No, la propiedad privada es un invento occidental. Así que entran los conflictos, las guerras, a veces constantes, a veces hay periodos de paz. Y bueno,
los esclavos son traídos primero para servir en las estancias, que eso es lo que se ve en la zona de Gualeguaychú, la estancia de dos grandes terratenientes que fueron los que más esclavizados tuvieron, que fueron los García de Zúñiga. Uno era un cura y el otro, el hermano, Juan Francisco o Juan Esteban, no me acuerdo, García de Zúñiga, tenían un lote de esclavos que trabajaban en la estancia en todas las tareas que se necesitaban en una estancia y las mujeres en tareas domésticas o de todo de servicio. Y lo mismo van a hacer los que se establezcan en la jurisdicción de Gualeguay, los hispanos criollos, y en la jurisdicción de Concepción de Uruguay. Entonces empiezan a llegar los esclavizados. Y ahí es donde encontramos, unos 10, 11 años después de fundada la villa, anotados bautismos de niños esclavos y también matrimonios. Empiezan a haber matrimonios cada vez más. Y en los matrimonios, que es lo que más pude avanzar, llegué ya en época independiente hasta 1861. Después ya no se los nombra más, sino que por ahí esporádicamente aparece como de color la persona, de color. Y tampoco empiezan a nombrarse los indígenas como indígenas, sino que por ahí se ponen naturales. Y va desapareciendo. Hasta que en el censo nacional de 1869 nos figuran detallados quién era indígena, quién eran afrodescendientes. Pero sí durante bastante tiempo. Bien. Y de los afro, lo más interesante es que, en esto vuelvo a recalcar que dependía de la formación, de la cultura que tuviera el cura y de la paciencia, porque a veces, si se le juntaban muchos matrimonios, escribía rápido, pedía 2 o 3 datos para cumplir, nada más. Y otras veces ponía el dato con más detalle. Entonces, por ejemplo, en una población pequeña como era Concepción de Uruguay, hasta 1861 no tiene que haber pasado de los 4.000 habitantes, miren las naciones africanas que aparecen. Naciones, lo que llamaríamos hoy el grupo etnocultural. Minas, Angola, Banguela, Congo, Cambunda, Guinea, que son mayoría, del Évora, Luanda, Lubolo, Mozambique, Monjolo, Tiramao, Quizamá y Songa, una buena cantidad de Congo y bueno, Angola sería el segundo grupo numeroso. Sabemos nosotros por crónicas no de gente local, sino por lo general, los que más se interesan por las novedades o las características de un pueblo no son los habitantes de ese pueblo, sino los venidos de afuera. En este caso, un estudiante tucumano del Colegio del Uruguay habla sobre la población de Concepción de Uruguay por 1857, 56, y dice que a 2 cuadras de la plaza, rodeando, empiezan los ranchos de la mayoría de negros, dice. Gente de color, dice Araos. Y esta gente se reúne los sábados y nosotros, desde el colegio, oímos cuando empieza el candombe, cuando empiezan los tambores. Es el único que da un dato así sobre los africanos y dice, la mayoría integra el regimiento Urquiza, que es el más valeroso de todos. Muchos años después, casi 30, un nativo de Concepción de Uruguay, perteneciente a la familia de la élite, Troncoso Rosselli, que era pariente de los Calventos, que también habían tenido esclavos,
y posiblemente los troncosos heredaron a esos esclavizados, ahora ya libertos, que no se fueron de la casa, sino que siguieron como sirvientes. Y eso le contaban algunas cosas del vecindario y de las costumbres, y Troncoso Rosselli es el único que nos deja un relato sobre las comparsas en carnaval formadas por africanos. Un hermoso detalle, especialmente de una comparsa llamada La Africana, que era muy bien presentada, con trajes de color celeste y blanco, con sus adornos, sus bastoneros, su escobero. Bueno, es parte de lo poco que se recordaba de ellos. Lo demás quedó en silencio. Por eso digo, no hay ninguna calle en nuestras ciudades de Entre Ríos que recuerde a los africanos o a algún africano por algún motivo. Tampoco hay calle que recuerde a los indígenas, que yo sepa, que he tratado de averiguar. Eso también ocurre acá en la provincia del Chaco. No figura en ninguna calle, aparte de Roca, Mitre y los generales que participaron en las campañas del Chaco, ninguno de los grandes caciques que defendieron el territorio, pero lo defendieron con los mínimos elementos que tenían, caballo y lanza, contra Remington. No hay una sola calle. Hay uno o dos lugares que recuerdan a los del siglo XVIII, a los avipones que habían pactado con los españoles, eso sí. Pero de los caciques, por ejemplo, Toba, Mocoví, no hay ni un recuerdo acá. Y bueno, eso ha pasado en las provincias nuestras del litoral. El olvido, esta gente a la que yo cuando dije voy a titular porque no encuentro una sola foto, nadie me ha dado una foto, son rostros invisibles. Sin embargo, cuando salía a la calle yo me encontraba con los rostros. Eran visibles, no los queríamos ver. Claro, porque básicamente se habían perdido los apellidos. Los primeros, a los africanos, los bautizaron todos con los apellidos de los amos. Así que se perdieron sus nombres originales. Y con los guaraníes, ¿qué pasó? Avanzado el siglo XIX, ante la discriminación, posiblemente les daba mucha vergüenza, empezaron a cambiarse los apellidos por apellidos González, López, Martínez, Flores, Ayala, Costa, Acevedo, es decir, por los apellidos más comunes. Y cuando yo me puse a buscar, no pude acceder a ningún padrón electoral, entonces busqué en la guía telefónica de Entre Ríos y encontré que sobreviven 12 apellidos guaraníes, de los que yo encontré en los bautismos y casamientos, sobreviven 12 apellidos guaraníes en Entre Ríos, en la guía telefónica. Si algún alumno, algún estudiante o un investigador tiene paciencia y va y pide un padrón electoral de toda la provincia, va a encontrar muchos más que los 12 que yo encontré. Pero, por ejemplo, en Concordia es común, conocido, Cumbairé, que yo lo tengo fichado desde 1781, 82 acá. Bueno, eso es todo lo que quiero. No quiero entrar a las historias, porque yo había hecho primero la historia de cómo fue el proceso del avance y de las luchas de los charrúas, después el tema del proceso histórico de los guaraníes en nuestras provincias y sobre los africanos. Sobre los africanos no vimos absolutamente nada en nuestro profesorado de historia, no sabíamos nada de África, así que tuvimos que ponernos a leer los nombres de las provincias, de los territorios, de los grupos étnicos, de las diferencias, interesarnos.
nos sirvieron primero los primeros libros que llegaron a Concepción de Uruguay, artículos, un libro de Ortiz Oderigo, La cultura africana del Río de la Plata, hermoso, ese llegó a las librerías en 1975, y después artículos de Rodríguez Molas, y bueno, pasaron años, y acá en el Chaco yo conseguí algunos, editados también en Buenos Aires, de autoras, y los he de tener por aquí. Dina Picotti, La presencia africana en nuestra identidad, artículos de distintos autores sobre los guaraníes, porque todos creíamos que los guaraníes aceptaron pacíficamente la conquista española de Paraguay. No. Una investigadora, Florencia Roulet, publicó La resistencia de los guaraníes del Paraguay a la conquista española. Fueron 20 y pico de años de levantamientos de los guaraníes, porque los españoles desde el comienzo hacían las famosas ranchadas, entraban a capturar indios, y mujeres, miles de mujeres fueron secuestradas, violadas y llevadas a Asunción a servicio de los españoles, porque aparte de servirles dentro de la casa, les servían como tejedoras o como labradoras en los quehaceres y en los quehaceres domésticos. Esa costumbre no se ha perdido, porque hace pocos días he leído una queja de la provincia del noroeste argentino sobre el llamado chinitaje, que es cuando los patrones o la gente de poder económico va a lugares de indígenas de Salta, y se apropia de niñas, de adolescentes, o las violan. Eso ha quedado, eso es otra de las herencias de la época española. Por eso el pasado a veces convive, y convive mal con nosotros. Bien. Y en mi casa heredé de mi papá un libro publicado en 1945 por un entrerriano de Gualeguaychú, cuyo seudónimo era Hugo de Vieri. En realidad se llamaba Diógenes Hugo Vieira. Hugo Vieira también se dedicó a hacer cine. Y si me dejan, les voy a leer. No sé si se escucha bien. Viera publica poesía, se llama Versos de piel morena, poesía afro-norteamericana, traducida al castellano, afro-latinoamericana, afro-brasileña y argentina. Argentina, algunos del siglo XIX y otros modernos de autores argentinos. Y hay uno que yo había transcrito una partecita en el libro, que es de un no africano, pero que cuenta algo que fue real, que es el moreno lustrabotas. A ver si lo encuentro. Acá está. Dice, le digo lo de lustrabotas porque hay una foto que han publicado unos amigos que trabajan con la temática afro, de un moreno que vendía mazamorra y era de apellido Urquiza, José Urquiza. Lo habían llevado de Entre Ríos a Buenos Aires y se ganaba la vida vendiendo mazamorra. Y el moreno lustrabotas, que es de Álvaro Yunque, dice: lustra caballero, se lustra botines, siqui, siqui, jazz. Ya ven, soy moreno de betún lustroso y con manos negras, ya no sé implorar. El cepillo, el trapo, la pomada, listo. Vengan 100 botines, vengan 100.000 más, de esclavos desciendo. Sé lo que es trabajo, sé lo que es miseria, sufrir y sudar. Los días con hambre y las noches sin techo, y che negro sucio, dejá de amolar. Lustra caballeros,
Sí, lustra botines, se lustra botines, chiquillas. Yo tuve un abuelo, soldado de Urquiza, que murió en Caseros por la libertad. Hoy nadie recuerda cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Cleto, nada más. Yo tuve otro abuelo, Nicasio Valiente. Por la patria peleó en Paraguay. El general Mitre, que habló de Falucho, no habló de mi abuelo, muerto en Humaitá. Lustra caballero, se lustra botines. Se lustra botines, chiqui ya. Mi padre Juan Cero fue también un bravo y también peleando cayó a descansar. Esto fue en el parque, el año 90. Quedamos 10 huérfanos, 10 para rodar. Yo, por no ser menos, tuve mis barullos. Llevo aquí un balazo y un chuzazo acá. Pero ahora, viejo, derrengado y pobre, mis manos tan solo saben trabajar. Lustra caballero, se lustra botines. Se lustra botines, chiqui ya. ¿Bien? Ahí va. Hermoso, Ángel, la verdad que sin palabras, hermoso todo este relato que nos has contado. Te comento que en el chat los compañeros están muy atentos escuchándote y con un agradecimiento enorme por esto que has compartido y por esta investigación tan rigurosa que has hecho. Te voy a compartir una de las preguntas que hizo hoy al comienzo Diana Laura Villa, que pregunta, ¿estos africanos tomaban qué apellidos? Todo lo que encontramos son el apellido del propietario. A veces, por ejemplo, cuando pasa a otro propietario, conserva el apellido primero. Así que, si al principio le pusieron de apellido López, aunque pase a González, sigue siendo López. Es por eso que, por ejemplo, los Urquiza siguieron siendo Urquiza por mucho tiempo, o Calvento, o algunos, Sagastume, por ejemplo, mucho. Por ahí, yo no sé si adrede el censista, por ejemplo, a los Sagastumes, que habían sido esclavos de la familia Sagastume, y le ponen una N, Sagastumen. ¿Eh? Pero yo conocí Calvento, descendiente de africanos. Había heredado el apellido de la familia Calvento. ¿Eh? Y otro, un dato que encontré acá, y muy interesante, porque hubo mestizaje, hubo casamientos de guaraníes con africanas, de mujeres guaraníes con africanos, de africanos con alguna blanca pobre. Pero encontré también un casamiento de un italiano, dice Don Vicente Lubrana, esto es 1850. In articulo mortis, es decir, se estaba por morir y le dio miedo por el juicio final. Entonces dice, in articulo mortis, el natural de Nápoles, en Europa, y vecino de esta, viudo de doña María Pérez, se casa con la morena Bárbara Caviedes y Urquiza, que dice tener un hijo llamado Antonio Lorenzo del sobredicho don Vicente, el que lo reconoció por legítimo, alegando alegándolo heredero de todos sus bienes y crédito a su favor. Testigos, don Tiburcio Rivero y doña Ana Barceló. Dicho de paso, Barceló, un propietario, Concepción de Uruguay comerciante, tenía esclavos. Cuando viene la liberación se va a Buenos Aires, él y otra persona, una mujer de Concepción. Y mantiene los esclavos, dice, hasta la fecha de mi fallecimiento, dice uno, en que será totalmente libre. Y el otro dice, por 3 años más. Porque hay que recordar que en Buenos Aires la esclavitud perduró hasta 1860. Ese Barceló creo que es el papá o el abuelo de un famoso caudillo de Avellaneda, hombre vinculado con la mafia, político conservador, que también llamó don Alberto Barceló. Recuerdo eso porque estos Barceló procedían de Concepción de Uruguay. ¿Sí?
¿Se ve más o menos bien? Bien. Sí, bueno, te leo algunos de los otros comentarios. Hijo Aconquija dice, es una tarea imprescindible reconstruir con retazos el vaciamiento compulsivo que han hecho y siguen haciendo con nuestra identidad. Bien por el profe. Maru Tamay dice, mi apellido es guaraní, lo encontré en 1000 apellidos guaraníes de León Cadogan, si alguien lo quiere lo puede compartir y ahí está viendo cómo compartirla. Después Claudio Galván dice, la ascendencia de mi abuela era de originaria, de tribus del norte de Entre Ríos, sur correntino. Luego siguen muchos compañeros diciendo que les encantó la apreciación que hiciste sobre el Día del Agricultor, que es muy necesaria esa mirada. Por ahí alguien preguntaba sobre la música hacia el 1800, cómo era la música guaraní hacia el 1800. Miren, con los guaraníes de las Misiones hubo un proceso de aculturación, es decir, los jesuitas transformaron el guaraní de Misiones, de las Misiones no es lo mismo que el guaraní Inviá, por ejemplo, que hay hoy en Misiones, que todavía conserva lo ancestral. Fueron aculturados durante 150 años. Les prohibieron el recuerdo de sus dioses, entonces inventaron un dios, de entre tanto eligieron uno, Tupá, por ejemplo, para parecerse al dios cristiano. De modo tal que todos los guaraníes de las Misiones eran devotos de las vírgenes y de los santos. Cada vez que huían de los pueblos, cuando las invasiones de los lusitanos y después cuando las guerras civiles, iban de un lugar a otro y siempre con la imagen de su virgen. Así que fue a parar una a Concepción de Uruguay y un San Sebastián, que hay una imagen jesuítica en la iglesia parroquial. Y la música era la música barroca que les enseñaron los curas, especialmente alemanes y austríacos, y un italiano que dicen es el Bach de América, que es Domenico Sipoli. Hizo música y era generalmente música litúrgica. Y por ahí ellos tocaban otra también para danzas, pero ya no era música guaraní, era música europeizada, europea. Es todo lo que yo sé, lo que he leído de los musicólogos que han trabajado sobre los músicos guaraníes. Así que la fiesta religiosa de nuestros pueblos, Concepción de Uruguay, Gualeguaychú, eso ha estado a cargo de guaraníes de las Misiones, y los entretenimientos, las fiestas, y después se habrán mezclado con músicos criollos, pero más no sé, sí mantuvieron durante mucho tiempo ese gusto por la música. Los africanos también, hay que recordar su formación de músicos africanos en Buenos Aires y en Córdoba. Y lo otro que hay que recordar es que cuando uno observa esas iglesias que han quedado del siglo XVII, XVIII, el arte interno de las iglesias o de casas particulares, por lo general nombran al arquitecto y se olvidaron de quién fue la mano de obra. Los escultores de vírgenes y santos, los escultores dentro de las capillas, los constructores, guiados por arquitectos blancos, eran o esclavizados africanos o indios de las Misiones. Eso hay que recordarlo, porque si no, uno recuerda una parte de la historia y dice, el arquitecto Brananelli hizo esto. Sí, él dirigió, él tuvo la idea, pero la mano de obra es africana o afrodescendiente o americana. ¿Está? Eso siempre hay que recordarlo. Pues si no, volvemos a la admiración por lo europeo, y nos olvidamos del que puso sangre, sudor y lágrimas.
Exacto, Ángel. Bueno, en el chat siguen agradeciéndote. Hay una compañera que quiere que vayas a dar charlas a las escuelas. Eh, y bueno, la verdad que no hay más que cumplidos en el chat para vos, Ángel. Bueno, no, los docentes tienen que hacer la campaña, continuar ellos la campaña por todo lo que no hicimos nosotros, porque no teníamos formación y bueno, lo fuimos haciendo de a poco. Y en el Chaco yo aprendí muchísimo más. Por eso cuando volví a Entre Ríos después de 30 años, me sorprendió cuánto perdura el racismo o la discriminación racial, la discriminación por el color y la discriminación por el pobre. Porque alguien recordaba, yo no sé si fue ayer, pero también lo leí en un trabajo de Adamowski sobre historia de clase media en Argentina. Un norteamericano había hecho un estudio de sociología en Paraná en 1960 y la gente le hablaba de los negros para diferenciarse de los descendientes europeos. De Paraná decían los negros, pero dicen, hay muchos rubios entre los que ustedes llaman negros. Ah, sí, pero son peronistas y viven en los barrios. Entonces, eso tiene relación con algo que dijo ayer Eduardo, sobre Grimson, que creo que Grimson había mencionado. Bueno, hace mucho que perduran este tipo de discriminaciones, pero en Entre Ríos es muy, muy notable lo que yo hago. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Ángel. Extraordinaria exposición. Todos aquí, como decía recién Mariela, no son más que elogios y palabras de admiración para tu investigación y el extraordinario rigor con que has trabajado todos estos temas. Y quiero expresarte el agradecimiento en particular de Darío Barón, desde la Dirección de Derechos Humanos, y por supuesto de todos nosotros y nosotras aquí. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por estar y por todo lo que has trabajado y lo que nos has entregado hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la gentileza, por haberme tenido en cuenta, y a la gente por el aguante. Y les recomiendo que no trabajen en los punchazos como lo hice yo, sino que mejor es el trabajo organizado, con buena guía, para hacer el trabajo de investigación que complete todo lo que no sabemos sobre nuestra gente, sobre indígenas, sobre afrodescendientes, sobre los pobres. Bueno, falta mucho por hacer. Así que gracias a ustedes por la iniciativa que han tenido, que es muy buena, y creo que le va a servir mucho a la gente, especialmente a los docentes, que son los que tienen que desparramar y reconstruir lo que se ha hecho. Muy bien. Bien, a continuación vamos a darle la palabra a la licenciada Karina Oldani. No sé si la tenemos por aquí, para la muestra. No, hola, ¿cómo están? Sí, estoy acá. Hola Karina. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karina? Muy buenas tardes. Bueno, contamos contigo entonces para iniciar el recorrido por la muestra Prisioneros de la Ciencia. Vamos a estrenarla en este momento. Así que dejo a todas y a todos en la compañía de Karina, a quien nuevamente le agradecemos el aguante y la compañía hasta aquí. Y bueno, y arrancamos con la muestra. Vamos a pedirles, por favor, que cerremos los micrófonos. Ángel, también te pedimos que cierres el micrófono, así. Ahí va. Ángel, arriba. Perfecto. Gracias, Ángel. Bien.
Así los dejamos ya en la compañía de Karina. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a Ángel por tan minuciosa investigación y los aportes sí, al conocimiento de nuestro territorio. Agradecer a los compas, a Mariela, a Eduardo, a la Secretaría de Derechos Humanos, a Leonardo, a Darío, que han posibilitado estos encuentros, y esperando obviamente que se repitan, que la próxima sea de manera presencial, pero bueno, si es de esta manera, está bien igual, porque la verdad que todo salió muy bien. Bueno, vamos a ver si esto sale. Vamos a hacer un recorrido breve, ¿sí? Es como para que ustedes vean cómo está planteada la muestra, y las imágenes son las que vimos el lunes, ¿sí? Bueno, esta muestra está montada en 4 salas diferentes en este espacio. La verdad es que es muy sencillo recorrerla, ¿sí? Las fotos están numeradas. Vamos a arrancar por la sala 1. Ustedes recordarán que en esta muestra vamos a ver la familia Inacayal, ¿sí? Ahora nos vamos a detener brevemente. Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces arrancamos con la vista de la imagen del museo. ¿Qué particularidad tiene esta muestra? Podemos recorrer, ¿sí? Ver y recorrerla en el orden. Como verán, tienen los números debajo de la imagen, y si picamos en la imagen, esta se agranda y muestra la leyenda de cada una. En esta, recuerdan, es el museo, una imagen, una fotografía de 1886. Después tenemos al cacique Inacayal, ¿sí? Una de las personas que fallece en el museo, llega con toda su familia en 1886, muere en 1887, al igual que parte de su familia, ¿sí? Su sobrina, su compañera. Recuerdan que dijimos que la mayor parte de las mujeres fueron registradas, no fue registrado su nombre. Y Inacayal tuvo durante más de 100 años una fecha de muerte oficial, que fue en 1888, pero con el trabajo y las compañeras del colectivo IAS, descubrimos que en realidad muere un año antes, en 1887. ¿Sí? Vemos a su compañera, que no tiene nombre registrado, y las hijas. ¿Sí? Esta es acá, y después nos vamos hacia el otro lado, donde tenemos el resto de las fotos de la primera sala. En este caso nos quedan 3 imágenes de sus otras 3 hijas, una foto grupal, donde están las hijas y algunos niños más pequeños. Y por último, en esta sala, la sala del museo, donde estaban montados los esqueletos, ¿sí? En estas vitrinas está Inacayal, su compañera, sus hijas, sus sobrinas, ¿sí? Recuerdan, acá vemos las vitrinas con los cráneos, los huesos en esta otra, huesos largos. Bueno, y con esta foto concluimos esta sala, la primera sala. Después
Decime, Eduardo, si se llega a ver bien. Se ve perfecto. Perfecto, Bien. Karina. Bien, entonces, Se ve muy bien. ven esa flecha, ¿sí? Que nos va a llevar hasta la sala 2. Igualmente acá abajo también tenemos la división por salas, ¿sí? Entonces, vamos a la sala 2. Arrancamos por la primera imagen. Acá en esta sala tenemos a la familia de Foyel, ¿sí? Que fue primo de Inacayal. Abrimos la foto del cacique Foyel. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de estas fotos de frente y de perfil? ¿No? Al estilo de las fotografías que le saca la policía, ¿no? Para el ingreso de los delincuentes. Bueno, esta era la forma que tomaba en parte la fotografía. Tenemos a la compañera de Foyel, que tampoco está registrado su nombre, con la hija más pequeña de Inacayal. Y acá tenemos a la hija de Foyel, que es otra de las mujeres, Margarita Foyel, que fallece, que muere en el museo. Recordemos que los europeos, ¿sí? Al igual que sucedió ahora, trajeron muchas enfermedades. Los pueblos originarios no tenían los anticuerpos como para resistirlas. Entonces, muchos murieron, muchos, millones, murieron padeciendo estas enfermedades, y algunas sí se podían curar en la época. Por ejemplo, la tuberculosis o la tisis. Digo que paradójicamente ahora porque, bueno, el COVID-19 fue traído a América desde Europa, más allá de que podamos rastrear el origen en algún país asiático, pero acá llegó de Europa. Y estaba leyendo unas noticias hace unos días que hay un montón de casos de tuberculosis, ¿sí? Una enfermedad que había sido erradicada, al igual que el sarampión. Las vueltas ¿no? Las repeticiones históricas. Vamos para el otro lado. Y en esta sala decidimos poner la imagen de Tafá, ¿recuerdan? ¿Sí? Una fueguina que estaba con la familia de Inacayal y de Foyel al momento de que los trasladaron, ¿sí? Desde el sur. Tafá también muere en 1887, el 9 de octubre, en el Museo de la Plata. Tenemos la imagen grupal, recuerdan, de las mujeres, con varios niños. Y esta imagen grupal de las dos familias y otras personas, ¿sí? que acompañaban a todo este grupo. Y otra imagen, en esta sala tenemos dos, de las salas del museo donde se exponían, ¿sí? Con las mascarillas mortuorias, los frascos con los diferentes órganos. Ángel mencionaba cómo cómo perduran en la actualidad prácticas que tienen 100, 200, 300, 500 años. Bueno, esto es lo que Quijano plantea como la colonialidad del poder, ¿sí? Si bien el colonialismo por estas regiones nosotros nos liberamos de la colonia,
a principios del 1800, ¿no? 1810 arrancamos y 1816 logramos la independencia. Sin embargo, ¿sí? La colonialidad continúa. Y continúan las prácticas. Y una de esas prácticas son las prácticas racistas. Vamos a la sala 3. La sala 3 está dedicada a otro muerto, otro prisionero de la ciencia del Museo de la Plata, Maishkensis, ¿sí? Un joven que se estima que ha muerto, cuando murió tenía entre 22 y 23 años, ¿sí? Muere en septiembre de 1894. Era muy jovencito cuando llega al museo. Bueno, acá tenemos estas imágenes, ¿no? De frente y de perfil. Y esa intencionalidad de descontextualizar, ¿sí? a estas personas cuando se les tomaba fotografía, a pesar de eso, en las imágenes quedan indicios, ¿sí? de dónde estas pudieron ser tomadas. Por ejemplo, ¿sí? Se ve el respaldo de una silla. Maishkensis continuó, digamos, expuesto en el Museo de la Plata hasta el año 2006. ¿Sí? Estuvo sin identificación, ¿sí? Como la muestra de un esqueleto humano, hasta que, bueno, pudimos hacer el cruce entre ese número, ¿no? Todos estos restos a medida que ingresaban a la colección de restos humanos, iban siendo catalogados con un número. Entonces, esos después, en un momento se edita ese catálogo y tenía datos mínimos, ¿sí? De procedencia de los restos, de forma de muerte, si se sabía, si conocían a la persona que los había donado al museo, bueno, una serie de datos mínimos. Entonces, por ese número que estaba pintado en los restos, pudimos asociar que se trataba de Maishkensis. Y ahora vamos a la última sala, que es la 4, que es donde se muestran las imágenes de una expedición, ¿sí? Del museo a la Tierra del Fuego en 1896. ¿Sí? Entonces, podemos ver las imágenes de este grupo de varones, después las imágenes de las mujeres, mujeres con niños, ¿sí? Los niños solos, la coincidencia aparte del escenario, digamos, del lugar donde están, de las ropas, ¿sí? De esas pieles que los cubren, son las caras, ¿no? Esas caras entre terror, desconcierto. De estas dos personas, Kiltr y Allipre, ¿sí? Y si podemos ver el detalle, vemos que acá se ve, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos? La imagen completa donde se ve esa sábana que ponían detrás como para descontextualizar.
¿sí? ¿Dónde estaba? Podemos ver el detalle de los grilletes, ¿sí? De Yoloque, que según un estudio con respecto a la procedencia, ¿no? Sin ninguna base científica con respecto a la procedencia de qué significaba su nombre, es como, algo así como fuente malsana, ¿sí? Los niños, y por último, la foto de Arnejas, ¿sí? Que también se ve en la foto de cuerpo entero, cómo estaba engrilletado. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? de recorrer. Obviamente el recorrido va a durar un poco más, como ya vimos las imágenes y conocemos más o menos la historia, lo hice bastante rápido. Lo que quiero recordar es que estas imágenes, esos restos, son las pruebas del genocidio, ¿sí? Un genocidio que se perpetró a fines del siglo XIX para, en definitiva, sacarle las tierras a los pueblos originarios, y es un genocidio que está conectado con el genocidio de la década del 70, de la última dictadura cívico-militar. Podemos ver que las familias que actuaron, ¿sí? en el primero, en el del siglo XIX, también actuaron, estaban presentes en la década del 70. Voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Ahí. Bueno, nosotros tenemos la muestra fotográfica, recorrido todo el país prácticamente. Tenemos varias que están en diferentes lugares, que están en manos de las comunidades, ¿sí? Son sus imágenes. Nuestra función fue en un principio rescatarlas, ¿sí? Porque estaban, muchas de estas fotos estaban, no habían salido a la luz, estaban, si se quiere, perdidas, ocultas, muchas en malas condiciones. Y hay imágenes que realmente dan cuenta del horror vivido en ese momento. Ángel mencionaba que no había lugares donde se recordara a los caciques o a personas de pueblos originarios, y hace unos días se enterraron unos restos, unos cráneos de unos caciques y otras personas de origen com en Napalpí, ¿sí? Se hizo un memorial para recordar la masacre de Napalpí, y en ese memorial se enterraron estos cráneos que fueron restituidos a la comunidad com, que estaban en el Museo de la Plata. Me parece que estas acciones, lo mismo, ¿no? La muestra, el realizar esta capacitación, que tantas personas se hayan interesado y que, ¿no? Dada la situación, la virtualidad, el esfuerzo que tenemos que hacer, estamos en nuestras casas, no es que vamos a un lugar a recibir clases, sino que estamos recibiendo y dando clases en un contexto
atípico, ¿sí? Doméstico, conviviendo con nuestras familias, nuestras mascotas, nuestros vecinos. La verdad que es algo que yo rescato, valoro obviamente a ustedes y la iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción, de llevarla adelante a pesar de esta circunstancia particular. Y bueno, espero que haya sido un aporte como para visibilizar esta historia que muchas veces está oculta, ¿sí? Invisibilizada, tergiversada, contada por los grupos que vencieron en un momento y que redactaron la historia oficial. Me parece que esto aporta en ese camino de, como decía Ángel, de la deconstrucción, ¿sí? Tenemos que deconstruir esa historia oficial, tenemos que deconstruir ciertas prácticas, ¿no?, que se dan en nuestra sociedad para, en base a esa deconstrucción, volver a construirlas de otra manera, ¿sí? Con otra mirada, equitativa, igualitaria, feminista, ¿sí? Porque el feminismo no excluye a los varones, sino que los incluye y lucha por un horizonte de equidad y de igualdad. Así que bueno, no tengo mucho más para decir, simplemente agradecer la invitación y la atención. Bien, Karina, hay algunas preguntas en el chat, ¿sí? Dígame. Bueno, Martín pregunta, ¿el museo cómo se llamaba? El nombre completo del museo. Es el Museo de la Plata, así se llama. Museo de la Plata. Bien. Claro, se nombra, muchas veces se dice Museo de Ciencias Naturales o Museo de Antropología, pero no, el nombre es Museo de la Plata. Bien. Después, Néstor pregunta si le podrían recordar en qué años llevaron a las comunidades al museo. Llegaron en el año 1886 este grupo, ¿sí? Y en 1887 fallecen los que están documentados. Hay otras personas que no están registradas, no sabemos qué pasó, por ejemplo, las hijas de Inacayal, ¿sí? No sabemos qué es lo que pasó, pero bueno, estuvieron más o menos, ¿sí?, un año más o menos en el museo. No, vivos, ¿no? Claro. Estuvieron más de 100 años en el museo. Recuerden que Inacayal se restituye, la primera restitución es en 1994, y la restitución de lo que quedaba de él y de su familia en 2014, el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Bien. Lola pregunta si se pudieron restituir los restos de Maishkensis a su pueblo. No, todavía no. Hay un pedido de restitución de Maishkensis que presentó en el año 2008, ¿sí? Una comunidad, comunidad fueguina Yagán de Bahía de Mejillones, ¿sí? De Chile. Lo que pasa es que, bueno, digamos, ahora las comunidades están en diferentes comunidades del mismo pueblo se encuentran, ¿no?, en diferentes países. Recordemos que las fronteras son muy recientes, ¿no? Entonces, lo que hace esta comunidad, que es la que pide el resto, tiene su otra parte en el lado argentino, así que hay, bueno, el pedido es conjunto. Bien, Natalia pregunta por la muerte de Inacayal, si se suicidó tirándose del techo del museo. En realidad, digamos, no se sabe, del techo no, pero
no se sabe realmente qué pasó porque hay, digamos, hay varios relatos y hay pruebas en su esqueleto, ¿sí? Sobre todo en el cráneo. Por ejemplo, tiene los huesos de la nariz rota, ¿no? Y eso, cuando vemos un resto humano podemos saber si tiene algún hueso roto, si esa rotura fue en vida, y hace cuánto tiempo, o si fue muy, muy cercana a la muerte. La nariz rota no la tenía de antes, ¿sí? Se ve que es una rotura bastante reciente y también le faltaban dientes, que eso también se pudo comprobar, que sus alvéolos no estaban cerrados, ¿no? Cuando un diente no está, pasa un tiempo y ese alvéolo se reabsorbe. Bueno, en este caso no, eran caídas de dientes recientes. Entonces, hay todo un relato que hace el que era secretario de Moreno, ¿sí? El director del museo y el fundador, que bueno, que dice como que Inacayal, presintiendo su muerte, ¿sí? Hace un ritual en las escalinatas, se, se desnuda y bueno, y esa noche aparece muerto. Así que hay dudas con respecto a eso, más allá de si esto fue así o no. La realidad es que esas personas no deberían haber muerto. Sí, la realidad es que estaban en un lugar al cual fueron llevados para ser protegidos y rescatados de la muerte y terminan muriendo. Entonces, bueno, más allá de esa circunstancia en particular, bueno, Inacayal y su familia terminan, ¿no? con esa muerte tan temprana. Bueno, muchas gracias, Karina, por todos tus aportes. Estamos llegando a la finalización de los encuentros de esta capacitación, los rostros invisibles de nuestra historia, que creo que hemos logrado hacer visibles y presentes. Así que a nosotros, por nuestra parte, no nos queda más que un gran agradecimiento hacia todos y todas ustedes. Queremos, a su vez, renovar las gracias a la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, al Grupo Guías y desde ya, muy en particular, a la licenciada Karina Oldani, al profesor Ángel Harman, a la profesora Mariela Sato y a Darío Barón de la Dirección de Derechos Humanos. Al equipo que está aquí presente ayudándonos todo el tiempo, a Leo, a Marisol, muchísimas gracias y nuevamente muchas gracias a ustedes por estar allí y esperamos haber hecho un aporte y sobre todo estamos muy alegres porque creo que aquí se ha formado una red que vamos a seguir intercambiando saberes, descolonizando nuestras cabezas, nuestras instituciones y creo que es un aporte que ha sido gracias a todos ustedes. Así que de mi parte, nada más y nos estamos despidiendo. No sé, Mariela, si querés agregar algo más. Agradecer también a vos, Eduardo, que no te vas a nombrar a vos mismo, pero bueno, el acompañamiento y, como dice Eduardo, el poder seguir trabajando en una red y, como mencionaban en el chat, la voz de las comunidades originarias van a estar presentes en las próximas actividades que se organicen desde la Secretaría porque es parte de la agenda de trabajo. Así que, compañeros, un gran abrazo y nos encontramos en la próxima.